una sociedad como la actual, que se ha corrompido por causa del pecado, se ha hecho habitual escuchar las personas casarse, pero llevando una idea de divorcio en la mente. Y eso no es el plan que Dios tiene trazado para el ser humano. Porque cuando Dios hizo a Adán, que vio que estaba solo, le formó a Eva de una costilla de él y lo hizo con la intención que Adán fuera feliz, que se sintiera completo, que estuviera contento y que fuera para un matrimonio permanente. Esa fue la idea de Dios cuando formó la mujer. Es más, dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mire, note usted que Dios, siendo Dios, para él no hay nada imposible. Así como formó a Eva, podía haberle hecho 2 mujeres, ¿cierto? Pero Dios no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque en el concepto de Dios está la monogamia, está que hayan parejas que se unan en matrimonio y que se guarden fidelidad. Y esto es porque Dios es sabio. Y cuando el ser humano acepta el plan de Dios tal cual como Dios lo diseña, le va bien. Note usted que tantas enfermedades de transmisión sexual se han desarrollado en la humanidad por causa de desobedecer a Dios, por causa de tener un deseo desenfrenado en cuanto a la sexualidad, llevarla de manera desordenada. Pero esta no es la intención de Dios. La voluntad de Dios es que existan matrimonios sólidos, estables, duraderos, felices. Note usted que bajo el concepto de Dios, ahí está hablando Jesús cuando le hacen una pregunta. Y Jesús mismo responde que en el principio no fue así. Pero como se estaba en esa sociedad, se estaba formando como una especie de desorden. Los hombres estaban repudiando a sus esposas por cualquier motivo, por cualquier causa. Y en esa época, cuando se repudiaba a una esposa, se le tenía que dar carta de divorcio. Y entonces a Jesús le tocó explicar bajo qué argumento se podría repudiar a una mujer. Y dice claramente el texto bíblico, dice que por cualquier causa no le es permitido, que solamente por causa de adulterio. Para poner orden a esa sociedad. No porque en el concepto de Dios estuviese plasmado el divorcio, no, sino que por la dureza del ser humano para perdonar, por la dureza del ser humano para guardarse en integridad y fidelidad a una sola persona, entonces le tocó dar esa directriz, es decir, esa excepción. Pero no es gratificante para ninguna de las partes, ni para Dios. En su momento le tocó dejar establecido en su palabra esto, ni para la pareja. Y usted dirá, ¿por qué? Mire, yo casi siempre que una persona llega con una situación de esta, casi siempre le pongo este ejemplo. Mire, hermanos, el divorcio es tan duro que se asemeja mucho al proceso quirúrgico que hace un médico cuando tiene que amputar una pierna gangrenada. Si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a un médico qué siente cuando tiene un paciente que le toca amputarle una pierna. Mira, hay jóvenes que le han tenido que amputar una pierna y de pronto usted no ve en el quirófano al médico desgarrado por su ética profesional, pero cuando termina la cirugía, hay muchos médicos que se encierran en su consultorio por la tristeza de no poder salvar esa pierna a ese joven, sino tener que cortársela para evitar que esa gangrena lo mate y llegue al corazón y tenga una infección que mate todo ese cuerpo. Asimismo contempla Dios al divorcio, como una pierna gangrenada que necesita que se corte para poder salvar. Es decir, el concepto de Dios no es el divorcio. Una excepción no se puede llevar a una norma general. Dios no quiere divorcios por cualquier causa, no porque yo no me entendí, porque no me tiene como me merezco, porque no conseguí lo que buscaba. No, Dios no quiere divorcios así.
Dios quiere que sus hijos luchen por matrimonios estables y duraderos. Hermano, la felicidad en el matrimonio no es algo que va a llegar así, en paracaídas, no. Hay que construirlo, hay que ganarlo. ¿Sabe por qué? Porque solamente lo que uno gana valora. Lo que usted le dan gratis no se valora. Yo no sé por qué el ser humano es tan complicado, pero usted coloca, no, promoción de esto, gratis para todo el mundo, aquí tal cosa. Y todo el mundo viene y la recibe. Pero el valor que le da no es lo mismo. Mire, los grandes músicos, la mayoría, no todos, han aprendido con instrumentos prestados. Si usted se acerca a un músico que usted crea de gran trayectoria, usted le pregunta que si ese instrumento se lo compró la mamá desde chiquitico, el mejor, el más fino, le va a decir que no. Que tenía que ir donde el vecino, fulano, no sé qué, se lo prestaba. Y cuando aprendió y ese amor y ese deseo, de pronto ahorró y después de pronto alguien le obsequió parte del instrumento, pero lo valoró porque hubo un momento que tuvo una necesidad de ese instrumento y no lo tenía. Y ese no tenerle le hizo tener un amor. Pero ¿a cuántos padres de pronto le ha pasado que le compran el instrumento al hijo creyendo que le nazca ese amor, pero resulta que como está fácil, no le nació ese amor por esa música? Así suele suceder al ser humano, porque valoramos lo que nos cuesta, lo que ganamos hombro a hombro. Amén. Qué bueno sería que todas las parejas se unieran en la voluntad de Dios, que ambos fueran hijos de Dios al casarse. Pero a veces vemos matrimonios frustrados, inclusive dentro de la iglesia. Y usted dirá, ¿y cómo puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros a veces se nos olvida la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿cómo así? Hermano, todo el que está en la iglesia no es hijo de Dios. Hermano, lamentablemente hay gente que se disfraza muy bien de un hijo de Dios, pero no son hijos de Dios, están apenas disfrazados, como en una obra de teatro. Pero hermano, yo estoy convencida que a un hijo de Dios no lo puede engañar nadie disfrazado. ¿Sabe por qué? Porque Dios dota a sus hijos de discernimiento. Y cuando tú tienes en cuenta a Dios, Dios no te deja equivocar. Dios te manda un mensaje, Dios te dice, por ahí no es. Pero a veces hay hijos de Dios que son desobedientes a la palabra de Dios. Y entonces fracasan. No porque Dios no le haya dicho, no porque nadie se haya acercado, sino porque no quisieron escuchar a tiempo. Pero hermano, tenemos que tener cuidado porque estamos en un tiempo peligroso. Y aparte es algo que se da desde la antigüedad. Vamos a leer Mateo 13, 24. Vamos a leer para que usted vea que esto está desde la antigüedad. No es algo nuevo. Por eso resulta difícil que resultemos engañados con algo viejo. Pero a veces nos sucede cuando nos alejamos del Señor. Capítulo Mateo 13. Del 24 en adelante, hasta donde dice ahí el texto. Amén. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Hermanos, mire, a veces cuando leemos este texto nos ubicamos que eso es como por allá afuera, pero resulta que no, hermano. La cizaña y el trigo están juntas aquí en los templos. No en la iglesia del Señor, sino en los templos. Porque la iglesia del Señor son los hijos que son verdaderos de Dios, no los que están disfrazados.
sino los que son verdaderos cristianos. Esa es la iglesia del Señor. Pero hermanos, en los templos tenemos revuelto cizaña con trigo. No porque existan siervos descuidados, no. Porque Dios mandó a sus siervos con buena semilla, a sembrar buena semilla, buen fruto. Pero no se te olvide que tenemos un enemigo, que algunos llaman diablo, Satanás, el nombre que usted le quiera poner. Pero tenemos un enemigo que se encarga de sembrar cizaña, es decir, que se encarga de disfrazar gente de cristiano para tratar de opacar o dañar la obra de Dios. Pero no te equivoques, la obra de Dios no la daña a nadie, porque Él va al frente como poderoso gigante. Por eso no te puedes dar el lujo, o no nos podemos dar el lujo de estar descuidados por ahí. No podemos, hermanos, no es tiempo. Porque entonces de pronto puedes caer en la equivocación de casarte con alguien que no es un verdadero hijo de Dios. Y si no es un verdadero hijo de Dios, las cosas no van a resultar tan bien. Salvo de que haya un esposo o una esposa capaz de derramar su alma a Cristo y pedir misericordia y pedirle la dirección a Dios para que Dios transforme la vida de esa persona. Pero créeme, ese proceso no es fácil, es un proceso duro. Aquellos que lo viven saben a lo que se enfrentan, saben cuántas lágrimas tienen que derramar y lo duro que es. Y todo mundo no resulta valiente para eso. Por eso sería mejor que antes de casarte tú oraras bien. Sería mejor. Pero si tú estás ya en esa situación de error o de equivocación, no te preocupes. Dios tiene misericordia para ayudarte. Es amplio. Dice la Biblia que su gracia es nueva cada mañana. Nueva cada mañana. Hermano, qué bendición que sea nueva cada mañana, porque de verdad las necesidades que estamos viviendo a diario requieren que sea nueva cada mañana, porque a veces la de ayer no alcanza. Pero qué bueno es Dios que nos la da nueva cada mañana. El matrimonio es un regalo de Dios para la raza humana, que viene con un manual de funcionamiento e instrucciones en la que hay que respetar 3 aspectos básicos. Cuando nos casamos en la voluntad de Dios y cuando permanecemos casados en la voluntad de Dios, porque no solamente basta casarse en la voluntad de Dios, también hay que permanecer casados en la voluntad de Dios, porque el enemigo te presenta a diario que es mejor volver atrás. Pero hay que reprenderlo cuando esos pensamientos destructivos llegan a nuestro hogar. Hay que reprenderlo porque créeme, no son dardos que Dios manda, eso lo manda el diablo, porque Él es el único que quiere destruir, amén, y hacer que los hogares fracasen. Vamos a leer Génesis 2, del 24 al 25. Ahí encontramos los 3 aspectos básicos para un buen matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se ha avergonzado. Amén, gloria al Señor Jesús. Mire, lo primero que encontramos es el primer aspecto que dice: el hombre deja a su padre y a su madre, y en un acto público se promete a su esposa. Ese es el primer aspecto, dejar padre y madre. El segundo aspecto, el hombre y la mujer se unen al tomar la responsabilidad de bienestar del otro y al amar a su pareja sobre todos los demás. Y el tercer aspecto dice, ambos llegan a ser una sola carne en la intimidad y en el compromiso de la unión sexual que está reservada solo para el matrimonio. Hermano, estos 3 aspectos vamos a irlos desarrollando uno a uno en la medida que el Señor nos ayude. Frente al primer aspecto tenemos que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y tenemos el Salmo 45, versículos 10, 11 y 16, que también nos esboza este aspecto. Salmo 45, versículo 10, del 11 al 16. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes,
implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloria es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes e irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Amén, gloria al Señor. Mire ese capítulo 45, el verso 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él porque él es tu Señor. Y ese 16, y en lugar de tus padres serán tus hijos. Mire, por un lado está mandando al hombre, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y en el otro lado encontramos, oye, hija mía, olvida la casa de tu padre. Y más abajo nos dice, y el rey deseará tu hermosura. Hermanos, hay esposas que su esposo no la desea, sencillamente porque ella no ha olvidado la casa de su madre. Hay esposas que hacen más la voluntad de Dios, más que la voluntad de Dios, hacen la voluntad de mami y de papi. Existe, ¿verdad? Hacen más la voluntad de papá y de mamá que la del esposo, desobedeciendo a Dios. No, cuando el texto nos dice olvida a tu padre, no está diciendo que literalmente los olvidemos, porque entonces la Biblia no diría honra a padre y madre para que los días en la tierra se te alarguen. La honra que se le debe al padre y a la madre, eso es soltero y casado. Pero cuando la Biblia dice olvida, se está refiriendo a que ya la obediencia tú no se la debes a tu papá y a tu mamá, sino a tu esposo en primer lugar. Porque ya el padre y la madre pasan a ser asesores de la nueva pareja. Por eso es que usted encuentra en la Biblia que dice que las ancianas se dediquen a formar a las mujeres más jóvenes en saber atender su casa. Que enseñe a las mujeres más jóvenes a amar a sus hijos, a cuidar su hogar, a estar. Y tenemos el texto de la mujer virtuosa que nos señala qué debe hacer una mujer virtuosa, bíblicamente hablando. Entonces, cuando hay una madre y un padre ubicados, se sabe ser asesor. Asesor es diferente al gerente. ¿Por qué? Porque el asesor da unas pautas de cómo hacer las cosas, mas no da órdenes. Pero un gerente, cuando te manda en una empresa a hacer algo, yo no he visto el primer gerente que manda al subalterno, hágame esto si usted quiere. ¿Cierto que no le dicen a uno si usted quiere? Le dicen a uno, haga esto así, haga esto así o esto acá. Si hay de pronto subalternos bastante, digamos, que se atreven a hacer cosas, de pronto en medio de la orden hacen una mejora sin permiso, pero se toma el riesgo que el gerente le diga, ¿usted por qué hizo eso si yo no lo mandé así? O de pronto puede atinar y el gerente le diga, qué bueno, tuviste iniciativa y resultaron las cosas bien. Pero toma el riesgo, ¿por qué? Porque al gerente se le obedece, porque para eso está, para dirigir. Entonces hágase usted el cargo que Dios, cuando puso al hombre, lo puso como gerente del hogar. Pero a ese gerente le puso una ayuda idónea, no una subalterna. Entonces, a veces el texto bíblico hay que saberlo entender. ¿Sabe qué es ayuda idónea? Porque a veces nos equivocamos, ¿qué es ayuda idónea? A veces creemos que ayuda idónea es hacer todo lo que el esposo diga. Nada. ¿Sabe que ayuda idónea a veces es buscar la manera sabia para impedir que el esposo se equivoque? Porque si usted lo deja equivocar, no está siendo muy idónea que digamos. Lo que pasa es que la Biblia nos dice cómo es que le vamos a hacer ayuda idónea al esposo. No dice que ni con cantaletas, ni dice que peleando, ni no, sabiamente. Ahorita cuando leamos el texto de espíritu afable de la mujer, ahí nos vamos a dar cuenta
que es con ese testimonio que usted evita que su esposo se equivoque, pero no es sentándose de espectador a ver cómo se equivoca. Ah, no, para que vea que yo tenía la razón, para que vea no. Hermana, es que esto es como una sociedad. Me perdona, pero las equivocaciones de su esposo, quiera usted o no, también la afectan. Así que sentarse en la banca, mire que yo tenía la razón, eso no le sirve de mucho a usted. Más le sirve que si usted ve que él se va a equivocar y usted ya se acercó y le dijo, mire amor, esto me parece que no es por aquí, etcétera, pero él no la escuchó. Hermana, fácil, véngase al altar, tírese de rodilla a Dios. No fue eso lo que hizo Sara. Sara le buscó a su esposo un problema, a Agar, y le dijo, no, ten la descendencia ahí con Agar. Ella creía que estaba ayudando a Dios, pero resulta que Sara se estaba equivocando y Abraham la escuchó en la equivocación, porque a veces sucede así. Pero en el momento que Sara más bien le estaba corrigiendo la equivocación, ya Abraham como que no quiso escucharla, porque es que ya había un hijo de por medio. Y dice, echa a Agar, que se vaya, porque cuando ya vio que estaba en peligro el de ella frente al de la otra, entonces ya ahí sí no le pareció mucho la ayuda a Dios y no. Pero ¿qué hizo Abraham? Pero es que es mi hijo, no quería porque era su hijo. Y desde cierto punto de vista tenía razón en no querer porque amaba a su hijo. ¿Qué hizo Sara? Se fue a orar. ¿Y qué hizo Dios? La apoyó. Y le dijo, no, ella tiene razón, porque es que esa es la responsabilidad de ser gerente. Es que cuando tú eres gerente y tu esposa te dice algo, escúchala, pero si Dios te dice que lo escuches. Porque a veces lo que ella te está mandando a hacer es una equivocación, como a veces lo que ella te está mandando a hacer es la voz de Dios. Pero ¿quién te va a dar a ti como el termómetro para saber entre lo uno y lo otro? Pues Dios. Pero vemos esposos que a veces tomando decisiones en el hogar a la ligera sin orar. ¿Quién dijo que una decisión a la ligera puede ser buena? Sí, coge este crédito, coge este otro crédito. Cuando vienen a ver tienen más crédito que sueldo. Hermanos, y sí, Dios provee, pero responsable de tus malas decisiones eres tú y soy yo, no Dios. Y más si no hemos orado primero antes de actuar. Hermano, esto no es para tomárselo a la ligera. Esto del matrimonio, hermano, esto es una bendición de Dios, pero esto es cosa seria. Hay que orar primero. Y créeme que cuando tú oras, Dios escucha la oración de todo el mundo. Porque a veces hay jóvenes creyéndose, no, yo soy mal cristiano, a mí no me va a escuchar. No, si tú te derramas delante de Dios, a ti también Dios te escucha. Porque Él no hace excepción de personas. Él a todos nos ama y quiere el bien para sus hijos, no el mal. Y te deseará el rey. ¿Sabe por qué te deseará el rey? Porque lo escuchas a él primero. Cuando tú escuchas, cuando la voz de tu esposo está en primer lugar antes de cualquiera, antes que los amigos, antes que tu familia, antes que cualquiera, tú primero escuchas la voz de él, las cosas comienzan a funcionar bien. Porque hermanos, mire, la familia que tanto amamos, cuando no sabemos poner los límites a tiempo, hace tanto daño. Hermano, es que usted cree que amando no se puede hacer daño. Sí se hace. Sí se hace. Cuando no vamos dirigidos por Dios. Por eso, para amar hay que buscar la dirección de Dios. Cuando nos casamos, la jerarquía cambia. Hay que desechar frases nocivas como primero fue papá y mamá antes que esposo o esposa. Hijo, la casa es grande, aquí cabemos todos, vente a vivir aquí. Son invitaciones que aparentemente a la vista son buenas. Uy, si nos ahorramos el arriendo. ¡Qué bendición! Hermano, pero si tus padres no están bien ubicados, no es ni tanta bendición. Porque tú a veces te levantas con ganas de comer yuca y tienes quizás para la yuca. Pero cuando hay dos jefes, ¿cómo cree usted que funciona la empresa? Se va a quiebra, hermano. Se va a quiebra. Por eso fue que Dios no puso dos gerentes, puso uno. Es Dios inteligente.
Por eso es que yo cada día más me afirmo en creer la unicidad de Dios. Es que yo estoy convencida que si en el cielo hubieran varios dioses, ya habría golpe de estado en el cielo. Pues porque cree usted que hay luchas políticas en los estados. ¿Es por el poder? Hay un solo Dios. Oh, Santo, tú eres grande y tú eres poderoso. Cuando te casas, ese orden cambia, el orden que tenemos de soltero. Habemos solteros que somos obedientes a nuestros padres y siempre le consultamos todo, y eso es bueno. Pero cuando te cases, no es que tú no le puedas consultar a tus padres, sí, consúltales. Mira la opinión, mira la de tu esposo, pero sabe y ten presente que la que Dios te va a respaldar es la que te dé tu esposo. Si tú te sometes en obediencia a Dios, Dios es fiel y verdadero para defenderte y sacarte a flote. A veces el esposo está equivocado y nosotros sabemos y no encontramos ninguna manera sabia para hacerlo enderezar de eso. Sométete y espera en Dios y Él hará por ti. Vea, el esposo puede estar muy de pie, muy parado y muy firme. Pero si tú como esposa llevas el aval en la presencia de Dios, créeme, ante Jesucristo se dobla toda rodilla. Hasta la del más duro, hasta la del más machista. Y perdóneme, hasta el que es poco sabio también ante Él se tiene que doblar. ¿Quién contenderá contra Dios? ¿Quién? Hermano, a veces lo importante no es tener o no tener la razón. Yo antes me enfrascaba mucho en tener la razón, porque el derecho es una ciencia de la lógica. Y no hay abogado que no use la lógica, porque es que hace parte del derecho. Sería mal abogado el que no la tiene. Por eso hay personas que, aunque se gradúan, resultan ser malos abogados, porque no tienen ese don de la lógica, de la astucia. Esos son dones que Dios da. Pero el Dios que nosotros tenemos es amplio, poderoso. Y su gracia y su voluntad están por encima de la razón del ser humano. Por eso, aunque creamos tener la razón, tenemos que doblegarnos ante Él. Porque a veces nuestra razón está desenfocada. Entonces, por eso, yo le doy gracias a Dios que me ha enseñado que su gracia es mejor que la razón. Y vivir mejor es mejor que tener la razón. A veces la razón hay que mandarla para el piso y agarrarnos de la gracia y de la fe. Hermanos, mire, ¿sabe qué dice la Biblia en Proverbios 12:4? La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Mujer, comencemos a manejar una oración diferente. A veces nos desgastamos las rodillas. Señor, cámbialo, Señor, transfórmalo, Señor. Pero se nos olvida que Dios es caballero, que si no le abren la puerta no entra. Se necesita que el ser humano le abra el corazón a Dios para que Él haga una obra redentora en el ser humano. Entonces tú te puedes pelar mucho las rodillas, pero si esa persona no abre la puerta, Dios no entra. Porque si Dios entrara arbitrariamente en el mundo, no habría nadie que no fuera cristiano. Eso eran 2 truenos, 4 terremotos y listo, todo mundo doblado de rodillas. Pero esa no es la intención de Dios. Él quiere que el ser humano lo reconozca por voluntad propia. Pero qué bueno es Dios. Pero si tú comienzas a manejar una oración diferente, Señor, hazme virtuosa. Señor, hazme virtuosa. Entonces facilito eres corona de tu esposo. Hermano, yo no he visto ninguna corona en los pies. La corona va en la cabeza. ¿Eso no es?
Pero no se consigue con altivez de espíritu, ni con vanidad, ni con prendas ostentosas, ni con tacones de marca, ni con bolsos finos. ¿Sabe cómo se consigue? Postrándose de rodillas ante Él. Así se consigue ser corona del marido. Pidiéndoselo a Él, que es galardonador de los que le buscan. Así se consigue ser corona del marido. Y cuando tú estás en la posición que te toca, créeme, te escucharán. Tu voz será tenida en cuenta. Ser corona del marido. Y comienza a manejar otra oración. Señor, llena a mi esposo de sabiduría. Llénalo de unción. Llénalo de dones. No te desgastes tanto describiéndole a Dios los defectos de tu esposo. Es que Él ya los conoce. Se los sabe de memoria. Pero la Biblia dice: procurad los mejores dones. Y cuando dice procurar, a mí se me mete en la cabeza, entonces podemos pedirlo. Quiere decir que no los tenemos. Los podemos pedir. Cuando una bandera muere, ¿sabe una cosa? Más que el duelo, es una oportunidad de decir: yo la quiero. Se necesita gente que esté dispuesta a recibir el manto que van dejando los que van adelante. Y créeme, por más defectos que tú tienes, cuando tú te postras delante de Dios y le dices: yo quiero esos dones, Él te los da. Porque es bueno y es misericordioso y quiere gente preparada para la línea de batalla. Pero Él es el que las capacita. Él es el que da dones, el que da talento, el que da unción. Eso no se consigue en los libros, no se consigue en la literatura, no se consigue casi en lo que tú crees que se consigue. Se consigue postrándose. Padres, si nos sometemos a Dios, no te preocupes por la honra que tú mereces. Él te la va a defender, nunca la vas a perder. Pero sométete a Dios. Ubícate en una distancia conveniente para ayudar a la nueva pareja, para aconsejar cuando sea necesario, para asegurarte que tu hija y que tu hijo cumplan con sus responsabilidades en el hogar. No tanto para ubicarte en criticar a tu nuera o a tu yerno, sino para verificar que tus hijos aprendieron bien la lección, que saben cuál es la ubicación en un hogar. Hermano, porque hay esposas y hay esposos últimamente no sabiendo cuál es su ubicación. Yo conozco mujeres que se han casado con un hombre de escasos recursos y luego las peleas vienen: es porque no me compra esto y no me compra aquello. Y yo a veces veo al esposo matándose físicamente, hablando, afanado, y no le compra de pronto lo que ella quiere, no porque no quiera, sino porque no tiene. Pero lamentablemente se casó con una mujer que no es virtuosa, que no le ha pedido virtud a Dios. Y la Biblia dice clarito que la mala mujer corrompe los huesos del esposo, los rompe. Pero la virtuosa es corona de su marido. Esposo, comienza a orarle a Dios y a decirle: Señor, haz de mi esposo una mujer virtuosa. Comienza a orarle al Señor. Comienza a decirle a Dios que te dé la sabiduría para poderla dirigir y para poderla instruir. No tanto que te dé machismo o fuerza. Hermano, si algo he visto yo es que el ser humano lo sujetan más por las buenas. ¿Sabe por qué? Porque es el modelo bíblico. Dios, siendo Dios y pudiendo obligar a toda la raza humana a serle fiel a Él, no lo hace. Porque sabe que cuando hacemos que una persona se sujete por voluntad propia, entonces llegan principios arraigados que nadie lo tumba. Hay jóvenes que entran a la universidad se los lleva al mundo. Pero hay otros que permanecen. ¿Saben dónde está la diferencia? El que se agarra bien de Dios y el que se deja soltar. Ahí está la diferencia. Agarrarte bien de Dios. Por eso fue que hubo una mujer que tocó el manto y lo agarró y recibió sanidad. Ahí está la diferencia. Efesios 5:33. Vamos a leerlo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, ahí está el secreto. Si el hombre ama a su esposa como Dios lo manda, la tiene bien presentada, la tiene bien pulida, la hermosea,
la cuida, la trata bien, le da la honra que se merece como vaso frágil. Amén. Y cuando la mujer respeta a su marido, entonces se gana el aval de Dios. Cuando nosotros respetamos a nuestro marido, Dios comienza a hacer cosas maravillosas en nuestro hogar. ¿Sabe por qué? Por la obediencia a Dios. Y esto del respeto sí que es complicado. ¿Sabe por qué? Porque nosotras las mujeres se nos ha metido en la cabeza que esto del respeto es cuando se gana. Porque la sociedad lo ha dicho. No, si el hombre es un buen hombre, merece que lo respete. Pero la Biblia cuando manda que respetes a tu marido no está diciendo si es bueno o si es malo. No hace diferencia allí. Mire que allá en el caso del divorcio sí hizo diferencia. Dijo que era por una única causal. Pero aquí no lo vemos haciendo diferencia ni excepción. Dice, respete a su marido, listo. Usted cumpla con respetarlo, usted no tenga que ver cómo es él. Eso tiene que ver él con Dios. Créeme. Si te trata mal y no te trata como una hija de Dios, créeme, de Dios es la venganza. En la Biblia vemos el ejemplo de una mujer, creo que se llamaba, si no estoy mal, Abigail. Ella fue una de las esposas de David, pero ella antes de casarse con David dice la Biblia que estaba casada con un hombre malo. La Biblia lo describe como malo, o sea, los defectos que de pronto creamos que tiene nuestra pareja son chiquitos frente a los de ese hombre, porque la Biblia dice malo. Y créeme que cuando la Biblia usa una palabra, la usa en todo el sentido de esa palabra. Malo es malo. Y resulta que esa mujer no la vemos contendiendo contra el esposo. El rey David iba con su ejército y como que mandó a pedir comida o algo y el hombre dijo que él no le iba a dar nada, que le mandaran a decir al rey que no le iba a dar nada. ¿Y sabe cuál era la orden del rey? Que mataran a todos los de esa casa. Desde el esposo, la esposa, los hijos, todo el mundo y hasta los animales, porque así se hacía respetar un rey en ese tiempo. ¿Qué hizo esa mujer cuando escuchó que su esposo se estaba equivocando? No se puso a perder tiempo alegando con él. ¿Para qué? Si la Biblia decía que era malo y si ella alegaba ahí iba a perder tiempo, ese hombre no la iba a escuchar. Porque era malo. ¿Qué hizo esa mujer? Cogió y preparó lo mejor que había. Y se llevó esa ofrenda y se apresuró a correr ante el rey y le dijo, Señor, perdone a mi esposo, que es hombre que es falto de entendimiento, pero mira, aquí está tu sierva que te ha traído todo esto y todo aquello, y tú eres nuestro rey, y patatín y patatán, y de ñapa, como la mujer tenía gracia, tenía don de Dios, era hermosa su parecer, el rey tuvo a bien tener misericordia, no del marido, sino de ella, y salvó la casa de esa matanza. Pero créeme, ese hombre malo no se quedó sin castigo. La Biblia dice que más adelantico murió de muerte natural. Y dado a esa muerte, ella quedó viuda. Y después de viuda, ¿qué sabe que hizo el rey que era bien avispado? Porque era David, se casó con ella. ¿Ves? Hermano, ahí está facilito. Más bien oremos que Dios ayude a nuestros esposos a ser buenos esposos, porque así le estamos garantizando la vida. Y no expongamos tanto sus defectos, porque la ira de Dios es fuego consumidor. Y créeme, estar viudas es duro. Yo he visto viudas cuando comienzan a hablar de su esposo no detallan ningún defecto, sino pura virtud. Pero qué bonito que esas virtudes las podamos detallar estando casadas, que estemos vivos, porque en el Seol nadie te alabará, dice la Biblia. Una sola carne unida. El segundo ítem, el hombre y la mujer se unen al tomar la responsabilidad de bienestar del otro y amar a su pareja sobre todos los demás. Esto de todos los demás, hay que tener mucho cuidado. Mire, hay esposas que se levantan todos los días y esposos que se levantan todos los días, hacen una lista de defectos de su cónyuge y tienen un listón grandote. Y usted cuando le pregunta las virtudes del cónyuge sacan otra lista que nada más es de 2 cositas. Y claro, cuando un hogar está así, cuando la lista de defectos está grandota y la lista de virtudes está chiquita, quiere decir que ese hogar está
como decían los abuelos, bien agarrado. De eso hay pelea en el desayuno, pelea en el almuerzo, pelea en la cena, pelea en todos lados. Y cuando hay pelea por todos lados, todo el mundo tiene mal genio, hasta el perro. ¿Usted no ha llegado a hogares así? Que usted llega, uy, yo mejor me voy. Es más, a ellos les parece normal hablarse agresivo. Se hablan agresivo todo el tiempo. Es que usted, ¿qué hizo esto? No, yo no cogí el plato. Y es más, usted le dice, hay como usted tenga la osadía de decirle, ¿por qué no tratas de tener un lenguaje más calmado? O sea, más respetuoso. No sé qué término quiere usted darle. Le dicen, no, si nosotros nos llevamos bien, nos entendemos perfectamente. Pero si tú le preguntas a los hijos, ¿qué te van a decir? Y si le preguntas a las visitas, ¿qué te van a decir? Porque si la visita llega y quiere irse rápido, es porque tú y él no se entienden tan bien. Y si tus hijos quieren estar más tiempo en la calle, es por lo mismo. Porque en un lugar donde hay paz y tranquilidad, la gente emerge, no quiere salir. Y qué bonito que nosotros como pareja aprendamos a hablar asertivamente. Usted de pronto me ve a mí aquí parada pero hermano, usted no sabe lo que a mí me costó aprender a hablar asertivamente. Es más, todavía estoy aprendiendo. Porque uno a veces, hermano, usted lo ve aquí y cree, no tiene defecto, pero si tiene uno, hermano. Porque la Biblia dice que estamos en un camino de la perfección, más no dice que somos perfectos. Dice que cuando Él nos transforme en un cuerpo glorioso, allí sí seremos perfectos, pero ahora estamos luchándola todos. ¿Cierto que sí? Estamos pidiéndole, Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame. Pero esto del lenguaje asertivo a mí sí que me dio duro. Primero yo me puse a estudiar sobre eso, busqué asesoría, porque la Biblia dice que en la multitud de consejos se halla la sabiduría. Entonces yo busqué consejos por un lado y por el otro lado. Pero hermano, créame que en la multitud de las arrodilladas sí que está la sabiduría. Hermano, si yo no me tiro al Señor, yo no hubiera sido capaz de aprender eso. Porque yo me expresaba todo el tiempo de forma agresiva y lo que es peor, no me daba cuenta. ¿Sabe por qué? Porque me crié en un entorno donde eso parece normal. Pero resulta que eso no es normal, y menos en el cristiano. Que a ti no te puedan decir una crítica constructiva porque tú reaccionas con una pataleta teniendo 60, 70 años, quiere decir, hermano, que estás repitiendo el mismo año en la iglesia. Y Dios nos libre y nos ayude, porque es necesario graduarse. Hermano, porque para el cielo vamos los que nos logremos graduar. Y hay que pedirle al Señor mucha ayuda y misericordia y gracia y todo lo que usted quiera, porque si así no se puede ir. Hermano, lamentablemente hay personas el mismo año y nunca pasan a segundo, ni a tercero, ni a cuarto, ni a quinto, menos a undécimo. No van a la universidad, nada de eso porque están en el mismo año. ¿Lo ha visto usted que sucede? Que usted le dice, hermano, disculpe, este baño lo cerramos porque por tal mantenimiento usa este otro. ¿Quién dijo? Le contesta al pobre hermano vigilante y hermano así. Y no es que tengamos problemas en tolerar a esas personas, porque una persona llena de Dios la tolera. Tolera al desenfocado y tolera al enfocado. El problema es que tú para el cielo no vas así. Ni yo voy así. Entonces así tengamos 80 años, si tenemos eso, tenemos que decirle al Señor que nos los quite, porque no nos los puso Él. Y siempre tenemos que manejar, Señor, añádeme lo que me hace falta para agradarte a ti y quítame lo que me está estorbando para agradarte a ti. Porque definitivamente, hermano, la bendición de Dios no es más grande en la vida de nosotros, porque hay cosas que la detienen. No que Él no nos las quiera dar. Hermanos, en el temor de Dios se lo digo, hay gente pasando total necesidad económica, no porque Dios no provee, sino porque Dios lo tiene en esa prueba, porque si le da más, se pierde. Y mejor se salva aunque pobre. Pero hermano, mejor es que Dios nos capacite, porque la Biblia dice que Él provee de acuerdo a la capacidad de cada quien. Entonces si mi capacidad está chiquita y por eso no tengo bastante, entonces que me ponga mi capacidad más amplia para tener bastante. Pero cuando tenga bastante, para que yo sea un canal de bendición para otros, no para que esté vanidoso por allá.
Hermanos, la otra vez a mí se me dañó el celular. Yo no sé, uno a veces, Dios le pone unas cosas. Y cuando se me estaba dañando el celular, lloré, bueno, Señor, se me está dañando el celular. Y yo sé que tú me puedes dar para comprar otro celular. Es más, yo sé que tú me puedes permitir hasta ganarme otro celular. Pero aquí en confianza, yo no sé, viendo tanta necesidad en la iglesia, a mí me da como una cosita. Gastarme $1.000.000 en un celular, 500,000 pesos en un celular, yo no sé qué pienses tú de eso. Yo siento que yo no doy. Así lo ve el Señor. No, si usted se lo compra, no quiere decir que usted sea pecador, no. Usted tiene para comprárselo, cómpreselo. Porque los procesos en Dios son unos en uno y en otros son otros. Ni es pecado hacerlo. Pero yo sentí eso en mi corazón. Bueno, yo me senté al lado de otra persona y me dice, ay, tu celular está sacando las manos. Era una persona X. Me dice, ay, va a comprar otro. Ay, no, lo que pasa es que a mí me da como dolor gastar plata en eso. Yo veo tanta necesidad que yo para comprarme eso mejor compro Biblia, la regalo, yo no sé, le doy una canasta a un necesitado, no sé, no doy, dije yo. Y ya. Pasaron unos meses, cuando vengo a ver, esa persona me compró el celular y me lo regaló. Yo no le estaba pidiendo ningún teléfono. Yo solamente le estaba dando una opinión de algo que pensaba. Mire, Dios es tan bueno que te puede proveer de las cosas sin que tú las compres. Como también te puede dar para que tú las compres. Pero eso va de acuerdo al proceso en que Dios te tenga a ti o me tenga a mí. Por eso esto de proporcionar bienestar a mi pareja, aunque creamos que va ligado a lo económico, no va ligado a lo económico, va ligado a la parte espiritual. Hay hogares pasando cuanta necesidad y no es porque no haya en sí plata o haya mala economía o haya un estado como está Venezuela en estos momentos, no. Es porque hay ausencia de espiritualidad. Porque mire que la viuda, estaba viuda, había una hambruna, tanta hambruna había que el profeta lo que le dijo fue que le hiciera primero a él. Así sería el hambre que traía ese hombre, porque lo que primero hace el siervo de Dios es poner la oveja de primero. Pero ese siervo de Dios tenía que estar pasando una situación bien complicada que le dijo, hazme primero a mí. O por lo menos eso creo yo. No sé qué crea usted. Pero vemos que no faltó ni para él ni para ella. Vemos otra familia que Dios la estaba prosperando en el lugar y la situación económica se estaba presentando mal, pero esa familia tenía prosperidad y se fue. Esa fue la suegra de Ruth. Y se fue para otro lugar porque aquí no había bendición. Y vamos a ver que ella sí tenía bendición ahí. Los que estaban pasando necesidad eran los que la rodeaban, no ella. Pero ella, pensando que le fuera a caer a ella, se fue. Y se fue a perder todo lo que tenía. Regresó viuda, sin plata, acabada. Dijo que la llamaran amargura mejor. Y dijo una cantidad de cosas. Y Dios la prosperó a través de otra viuda que era Ruth. Entonces, hermano, la escasez económica que se vive no es por la economía social del país, ni Dios no tiene que ver con nada de eso para bendecir a su pueblo. Si fuera así, los que estaban en el desierto hubieran pasado hambre, pero se dieron el lujo hasta de pedir la carta. ¿Usted sabe lo que es uno en el desierto y pedía la carta? Cuando usted no ha escuchado un dicho que dice que cuando en lugar de ciego los tuertos ven, imagínense cómo está uno en el desierto, que todo lo que le llegue a uno, qué bendición. Es que no hay Carrefour, no hay centro comercial, no hay tienda, no hay nada, es pura arena por todos lados, ni agua. Y Dios mandaba, como dice uno en la casa, seco y líquido. Mandaba las dos cosas. Entonces, y sin embargo el pueblo dijo y estaba pidiendo a la carta. Pero mire, esa escasez económica o esa dificultad económica que te está llevando a pelearte con tu esposo o tu esposa, es más, a explotarlo, a someterlo a condiciones que un ser humano no da, a empujarlo al adulterio o a empujarla al adulterio. No pierdas el tiempo, métete de rodillas a Dios, Él es proveedor. Dile al Señor que te provea un empleo que te permita serle fiel a Él, que te permita adorarlo. Hermano, hay empleos que no lo manda Dios sino el diablo.
¿Sabe qué se los describo? ¿Cuáles son? Esos empleos que no dan tiempo ni de rascarse la cabeza, que usted no tiene tiempo para ir a culto, que no tiene tiempo para orar, que no tiene tiempo para nada. Ese empleo se lo mandó Satanás para que usted se pierda. Claro, se pierda rico, pero se va a perder. Mejor pobre y salvo. Y mucho mejor rico y salvo, porque también los hay. Porque a veces creemos que los ricos no van a ser salvos. Sí, hay ricos que van a ser salvos porque son inteligentes. Y su riqueza la tienen ahí en la despensa de Cristo a plena disposición de Él para lo que Dios decida. Esa es la gente que Dios lleva riquezas. Pídele al Señor un empleo que te permita adorarle, que te permita alabarle. Y Él te lo da si Él es el dueño. Él es el dueño y tú eres su hija, tú eres su hijo, yo soy su hija. ¿Cómo el dueño no va a tener bien a sus hijos? De pronto cuando eres mal hijo o eres un hijo que no sabes pedir. Pero si tú le dices, Señor, ayúdame, créeme que te ayuda. Porque cuántos padres aquí no habemos que a veces nuestros hijos equivocándose y de todas formas corremos. O cuántos no le ha pasado que usted le dice al hijo, bájese de ahí que se va a caer, bájese de ahí que se va a caer. Y se sube y se cae. Y usted lo deja ahí tirado. Si está chiquito, usted corre y lo levanta, lo limpia y mira a ver qué tiene. Y si lo lleva al médico, lo lleva, pero... Y si usted y yo somos así, con un corazón de carne, que todavía tiene defectos, que todavía tiene cosas que no quiere Dios que tengamos, nos vamos a misericordia con nuestros hijos. ¿Cuánto más Él que no tiene defectos? Él va, lo coge, lo limpia, lo recoge, lo para y lo pone en un lugar de honra. Así los otros estén allá con rabia, que ese no lo merece, que ¿por qué lo ponen ahí? ¿Ves? Y quéjate al dueño. ¿No te gusta? Quéjate en el dueño, que Él para al que Él quiere. Cuando quiere, como quiere. Por eso tenemos que ver. Yo cada día me gozo más en servirle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque este es el único lugar donde las quejas y reclamos van directamente al dueño. No pasan por mandos medios. ¿No le parece eso una bendición? Usted en una empresa, usted no podía quejarse directamente con el gerente. Usted tiene que pasar que por control interno, que no sé qué, que no sé cómo. La jefe de recursos humanos, ¿qué tal? Si ella quiere, estudia su caso. Si quiere, le da la razón. Si quiere, se la quita. Pero aquí tenemos uno que es el dueño, que Él conoce y escudriña los corazones. Que quiere decir que si tú eres víctima, te va a defender. Porque Él sabe si eres o no eres. Entonces, eso es una bendición que hay que valorar. Yo escucho gente, no, que para la iglesia, que allá en la iglesia Dios no bendice, que yo aquí en el mundo, no me funciona el matrimonio, entonces aún me voy para el mundo. Y tú crees que allá en el mundo te veis mejor. Yo no creo. Y cuando hablo de mundo me estoy refiriendo fuera de la iglesia. Porque nosotros los cristianos estamos en el planeta Tierra, no estamos allá en el cielo, estamos en el planeta Tierra. Pero nosotros en nuestro lenguaje de cristiano le hablamos mundo al que no está dentro de la iglesia de Dios y llamamos iglesia a aquel que es verdaderamente hijo de Dios. Son nuestros términos cristianos. Esto de darle bienestar al otro significa aceptarlo tal cual como es. Ese es el problema en los hogares. Cuando uno se casa, y más cuando uno se casa desenfocado, cuando uno se casa sin instrucción, porque estamos en unos tiempos donde las ancianas a veces no están haciendo eso que dice la Biblia de enseñar a las más jóvenes a hacer mayordomía del hogar. Hay ancianas que, mira, hay mamás que la hija se casa de 35 años y no ha sacado media hora para explicarle lo que es el matrimonio. Cuáles son su rol, cuál es su función, no ha sacado medio tiempo. Solamente todo el mundo se dedica a recitar frases coloquiales de la región. Por ejemplo, hay una muy popular que dice que el que enseña a su mulo sabe para dónde va. Pero créeme, esa frase es vacía, hueca. Eso no da nada. Saca media hora, 20 minutos, explícale a tu hija, explícale a tu hijo. Es que es tu hijo, es tu responsabilidad. Y resulta que por eso también los hogares fracasan, porque van sin instrucción, cuando esa instrucción debió salir de casa. Y cuando hay hogares que no sacan ni un ratico para la instrucción, pero eso sí, sacan las 24 horas para el mal ejemplo. Hogares donde la gente se separa por cualquier causa, hogares donde la gente se pelea por cualquier causa. Hermano,
Los matrimonios duraderos no son porque todo fue color de rosa, no señor. Fue porque se decidieron meterse en las manos de Dios y decidieron poner en práctica el texto que dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Tú el que da para vivir eso, hermano, forma un hogar estable. Y el único que nos puede ayudar a vivir eso es Cristo. Vamos a leer Primera de Pedro 3:4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ese es el secreto de la esposa. Hermanos, mire, ve, hay hogares fracasados porque a veces la dama se ubica, no, si yo me mantengo bonita, no me va a dejar. Y yo he visto matrimonios fracasados donde el hombre se ha ido con una más fea. Ser bonita no es ninguna garantía. A veces creemos, no, si no me pongo lo cuestión de marca, no estoy a la altura, me va a dejar. Y hay mujeres que dejan su hogar para trabajar y afanadas y es gane porque es que tengo que tener para las gafas, para el bolso, para no sé qué más. Entonces, tú dices, no, es porque ahora la situación tienen que trabajar dos. No, hay hogares donde el sueldo del esposo alcanza para vivir bien. Y para que la madre esté en el hogar atendiendo a su hijo, mirando, llenándolo de valores y de virtudes y formando y atendiendo a su esposo. Hay hogares que se da para eso. Pero la esposa, por su vanidad, no por la falta de provisión a Dios, sino por su vanidad, tira todo eso por la borda. Y se va y se desgasta para comprar el zapato de marca, el bolso de marca, el cabello estirado. Y resulta que cuando la hija adolescente sale embarazada, pastor. Pero resulta que a la hija no la formó, no le explicó principios, no le explicó valores, no fue con ella al templo a orar, no le leyó la Biblia, no hizo devocional, no hizo nada de eso porque estaba ocupada comprando zapatos. Y creyó que llevándole a la hija todo lo que la hija quería, quiero esto, el iPhone, la tablet, el no sé qué, la organeta, la no sé cómo, el celular, los zapatos finos y todo, le compró a la hija. Pero se le olvidó comprarle provisión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa no se compra. Esa no se consigue con la tarjeta de crédito, ni con la Visa, ni con la Plata, ni con la Dainer, ni nada de eso se consigue. Eso se consigue, vea. Señor, ten misericordia de nosotros y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermano, porque necesitamos de verdad la ayuda de Dios. Todos aquí, desde del que está arriba para el que está abajo y viceversa. Todos necesitamos la ayuda de Dios y su misericordia. Tenemos que comenzar a manejar oraciones. Señor, guarda a mi hija, guarda a mi hijo. Guárdale su hombría, guárdale su feminidad. Guárdala del pecado, guárdala del adulterio. Provéele el esposo, provéele la esposa. Porque hay jóvenes que se nos están apartando porque no llegó el esposo. Y no fue que no llegó. Dios le mandó como 5 en la iglesia y no vio a ninguno. Y no lo vio, ¿por qué? Porque estamos estigmatizados con los roles, estamos estigmatizados con las marcas y estamos estigmatizados hasta con las carreras y con un poco de cosas. Y se pierden tremendas bendiciones por ciegos y ciegas. Yo vi una vez una joven con una cantidad de virtudes hermosas, simpática en un lugar X. Y tuvo como 2, 3 pretendientes, buenos, que todavía son cristianos esos pretendientes. No le prestó atención a ninguno. Se fue al mundo allá a prestarle atención a un hombre casado. La embarazó y nunca se casó con ella. Y por ahí va y viene. Pero qué lamentable es eso. Que nosotros despreciemos un hijo de Dios para que apreciemos a alguien que nos desprecie. Qué feo. O que hagamos al revés, despreciemos una hija de Dios
para apreciar a una que nos desprecie. Porque hay hombres que también se fijan en eso, en el apellido tal, y se casan por apellido, hermano. Qué bonito es que nosotros nos casemos con los apellidos del cielo, porque, vea, créame, los apellidos, por más renombre que usted tenga, tampoco le garantizan un lugar bonito. Tampoco. Mírele el nivel de responsabilidad a la persona, eso le da un poquito más de garantías. Si esa persona fue responsable con sus padres, si esa persona fue responsable con sus estudios, si esa persona es responsable con su trabajo, si esa persona es responsable con el servicio a Dios, si esa persona es responsable con el llamado que Dios le hizo, si esa persona es responsable con todo eso, pues tiene muchas garantías de ser una buena pareja. Pero si tú ubicas tus ojos en una persona que ha sido todo el tiempo irresponsable y además conchudo y desagradecido, porque de que los hay, hermano. Hay personas que le dan todo y ellos, mire, hay hogares donde los papás ganan poquita plata, que no alcanza para las cosas del hogar. Y hay hijos que trabajan y viven en ese hogar y cogen lo que trabajan para ellos: la faldita, la blusita, el bolsito, los taconcitos y todo, y los zapatos de marca y la moto, la no sé qué más, y todo el sport. Pero no sacan para el recibo de la luz, no sacan para el recibo del agua, no sacan para la comida, ya ahí se la comen gratis. Y a veces la mamá alcanza con el sueldito de ella que ya no haya cómo lo estira hasta allá. ¿Y ellos qué? Conchudos. Y hay otro que no ora bien y se busca una esposita así, un esposo así, cree que va a ser feliz. Tira buena rodilla, porque si Dios no lo cambia vas a ser pero bien infelices, porque dice la Biblia que la mala mujer corrompe el hueso del varón. Una persona que es injusta así no puede tener la bendición de Dios hasta que no cambie su injusticia. Es que Dios habita en medio de la justicia. Mire que el evangelio es gozo, el evangelio es justicia, paz y gozo. Mire el orden. No paz, gozo, justicia. Justicia, paz y gozo. Por eso se está deteniendo la bendición. Porque estamos teniendo hogares con mucha injusticia, donde los papás y la mamá mantienen a la nueva pareja y la nueva pareja es una fresca que no hace nada. Y donde pasa al revés. Y mujeres manteniendo a los maridos y los hombres y así. Hay mujeres que le toca mantener al esposo y hacer todos los oficios del hogar y el hombre nomás es deme. Y después la pobre hermana fracasa por ahí y entonces la hermana es una pecadora carnal. ¿No sería que el carnal y el pecador eras tú, que no proveías para tu casa y la mandabas a ella? Mire bien, hermano. Mire bien, porque aunque la Biblia dice que por causa de adulterio es lícito dar carta de divorcio, eso es si ese adulterio no se dio por culpa tuya. Porque si tú empujaste al otro a ser un adúltero, la Biblia dice que el que empuja a la mujer a ser repudiada y ella por eso es fornicaria y es adúltera, entonces él también cuando se casa también es adúltero. ¿No leímos los dos textos? Entonces el que está bien es el que no empuja al otro a eso. Pero un marido que coge toda su hombría y se la pone a la mujer para que ella la lleve, es un marido que la está empujando a eso. Y viceversa. Cuando el marido provee todo y la mujer nada más deme. Es que estos muebles ya están viejos, fulana le compraron nueva, pero resulta que fulana se casó con otro que tiene una mejor chequera. ¿Tú por qué le exiges a ese pobre hombre que su chequera no tiene ese fundamento a que te compre los mismos muebles y el mismo par de zapatos? Y luego cuando estás quiebra sin casa es culpa del hombre, culpa tuya. Nosotros tenemos que ubicarnos en el salario de nuestro esposo y vivir una vida digna de acuerdo a ese salario, sin estar envidiando al ajeno, porque siempre habrá gente arriba y otros abajo. Entonces nosotros tenemos que estar satisfechos con la provisión que Dios te da a ti, que me da a mí, sin envidiar la ajena. Y Dios, que es tan bueno, te dará lo que tú necesitas. Pero si tu hogar no funciona, es un problema. Y un problema que afecta a tus hijos, a ti, a todos, a la sociedad. Porque créanme, hasta los juzgados están cansados de tanto divorcio. Eso es una divorcio. Imagínense. Los notarios, ¿usted por qué cree que en las notarías se ha subido el costo del divorcio?
Por eso, porque hay mucha gente divorciándose, necesitan subir el costo para ver si mengua. El Estado está capacitando a la gente. Usted no ve que van a los colegios a todo mundo a hablar de hogar y de cuestión, porque la sociedad no quiere más divorciados. Porque esos son cicatrices en el corazón de un ser humano y niños infantes. Y es muy, mire, el porcentaje de que un padre divorciado o una madre divorciada lleve a hijos que vayan a la misma situación es alto. Claro que hay hijos de divorciados que logran formar hogares estables, sí existe. Pero el porcentaje que ellos llevan es más alto por el ejemplo que vieron en casa. Pero nuestro Dios es grande y poderoso y cambia los pronósticos. Pero eso es Él en su voluntad. Pero hermano, tenemos que comenzar a cambiar el esquema de la oración. Tenemos que erradicar la injusticia. Hermano, si ya tú estás casado, por joven que seas, trabaja. Sostén a tu hogar. No te pongas a pensar que soy profesional, tengo que conseguir empleo de profesional. Vea, los empleos no importan. Si no hay de profesional, lo que consigas, taxista, lo que sea que haya, después que tú lo hagas en las manos de Dios, tienes sueldo de médico. Yo conozco una mujer que hace almojábana y se gana más que cualquier médico. Tiene de todo en su casa y lo que hace es almojábana. Pero eso sí, bien hechas. Eso es lo que marca la diferencia. Una rectora de un colegio que me dijo, no importa si eres zapatero o si eres embolador, si tú eres el mejor, tienes bendición. Y no se equivocó. Es cierto. Una sola carne es el tercer ítem para terminar. Este aspecto bíblicamente está reservado solo para el matrimonio. Hay hogares que no funcionan porque en el noviazgo se dedican a vivir este aspecto. Y cuando se casan ya están aburridos de ese aspecto. Porque yo le voy a decir, cuando usted abre un regalo antes de tiempo, pierde la gracia, pierde el encanto. Eso es lógica humana. Claro está que nuestro Dios es bueno y misericordioso, y cuando hay personas que han abierto el regalo antes de tiempo, se meten en él, Dios los perdona y los reubica y les permite a veces tener hogares estables, duraderos y hermosos. Pero créame, cuando usted hace las cosas bien, se ahorra trabajo, se ahorra recorrido y se ahorra dinero y todo se ahorra. Y sufrimientos. Es mejor hacer las cosas bien. Es mejor hacer las cosas como a Dios le agrada. Reservarse el regalo de boda para el día de boda. Pero hay parejas que no invitan a Dios a dirigir su intimidad ya estando casados. Hay personas que estando casados creen que eso de tener relaciones sexuales es así ya. No, hermano, y esto puede dejárselo usted así a los animales. Los animales lo tienen así. Pero nosotros no somos animales, nosotros somos humanos. Y Dios nos hizo con capacidad de raciocinio y con emociones. Y no puede haber una relación sexual gratificante si nuestras emociones no están sanas. Y solo Dios puede sanar nuestras emociones. Hermanos, hay otra oración que hay que manejar. Señor, revélame cómo satisfacer sexualmente a mi esposo o a mi esposa. Porque el único que puede revelarte eso es Dios. Y tú también puedes estudiar a tu compañero observándolo, mirándole qué le gusta, qué no le gusta. Y le puedes dar un poquito de ayudita comunicándole lo que te gusta y lo que te disgusta. A veces pensamos que esto está, uy, qué bochorno, va a pensar mal. Vea, hermano, clarito nos dice ahí, y serán una sola carne, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Si tu esposo y tu esposa tienes vergüenza de comunicarle lo que te gusta y lo que no te gusta, es porque no estás desnudo. Clarito, porque se dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. Y desnudarse no es quitarse la ropa. Desnudarse es abrir el alma a esa otra persona, permitirle que te conozca. Pero hay personas que son una cosa con el esposo y la esposa y otra cosa cuando no está el esposo y la esposa. ¿Será que se conocen? Eso es manejar una doble moral, una doble vida. ¿Y quién dijo que cuando uno maneja una doble moral, una doble vida puede estar satisfecho? No, eso está bien inconforme ahí. No hay satisfacción. Pero cuando tú abres tu alma a tu pareja,
y dejas que tu pareja te conozca realmente tal cual como es, y te permites abrir tu corazón y enamorarte abiertamente de esa persona, créeme, la intimidad va a ser plena para ambos. Lamentablemente hay hogares que después de 30 años, 40 años se dañan porque uno de los cónyuges nunca fue pleno sexualmente. Nunca. Usted sabe lo que es estar usted 40 años con una persona íntimamente hablando y nunca alcanzar satisfacción. Vea si Sara, teniendo ese poco de años que ya no tenía ni matriz, dijo ¿y tendré yo deleite? Era que Abraham sabía cómo era la jugada. Con todo el poco año que tenía, que yo dije, ¿tendré yo deleite? Yo me imagino a Sara como que abriendo los ojos y bien contenta. Claro, es que Dios hizo eso para que el hombre sea feliz, contento, la mujer sea feliz. Gocen, experimenten. No es pecado, no es malo. Después que usted le dé el uso natural a cada cosa. Lo único que Dios no avala es cambiar el uso natural. ¿Sabe por qué? Porque enferma. Porque enferma y Dios no quiere que el ser humano se enferme, que el templo se dañe. Pero si usted da el uso natural y pide la dirección a Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Entonces su intimidad no tiene por qué ser vergonzosa para usted. Hay hogares que no prenden el foco, que eso es en la sábana, no se dejan ver del esposo. Y claro, como usted no se deja ver, él va y busca una que sí se deja ver. Pero ¿quién lo empujó? Hay mujeres, hermano, la higiene. Hay mujeres que el esposo llega y están todos sudajes de onda cebolla. A cebollín, no se arreglan. Hermano, haga su qué hacer, tenga 2 mudas de ropa, una para hacer los oficios y otra para conquistar al marido. Porque si usted no se avispa en la calle así, ve. Si hay un dicho, creo que a cada hombre, que hay 7 mujeres por cada hombre, según la estadística. O sea que aunque tú ves ese esposo ahí con defecto, ahí allá 7 esperándolo, avíspate. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Échese algo. Si no tiene para la colonia, una agua de colonia. Y si no, pídale al Señor que se la mande, Él se la regala. La delicadeza. Hermano, el noviazgo, yo no sé para dónde se manda cuando la gente se casa. Y eso sí es feo. Hay mujeres que le dicen a su esposo, hay un ramo de flores, ¿para qué? ¿Eso para qué? Eso se marchita mañana. Y el esposo va y le compra una cosa en un abutí bien cara. Y eso sí es un regalo. Pero se está perdiendo el romanticismo. Y después no se entiende por qué se pierde el hogar. El bolso muy caro que sea y los zapatos muy caros que sea, pero el romanticismo llena el alma. Hasta el corazón más duro que diga que eso no le importa. Sí le importa, sí le gusta que le digan bonita, linda, bella, hermosa y le regalen la flor y le escriban el papelito arrugado. Sí le gusta, sino que como no lo tiene en casa, cuando otro lo hace lo descalifica, pero lo descalifica por la envidia, porque no lo tiene. Seamos inteligentes, avispadas. Si tu esposo te llevó una flor de 1000, pero lo hizo con amor, y hay otra que te lo descalifica porque tiene el bolso caro, dile, mi esposo me ama. Se acordó de mí allá y me trajo esta rosa, porque para él yo soy una rosa igual a esta, o mejor. Para que veas cómo se queda así calladita. No dejemos que los demás opaquen nuestra bendición, porque nuestra bendición nos las dio Dios. Esa esposa te lo dio Dios, no dejes que otro te lo opaque. Porque a veces lo permitimos. Permitimos que otros que están más opacados vengan a opacar lo de uno que está mejor que lo de ellos. Y nosotros tenemos que ser astutos, hermanos. Ese romanticismo, esta delicadeza. Esposo, tú quieres que tu esposa sea activa. Sé romántico, escribe un poema, bájalo de internet, búscate una credencial, búscate una flor, dile que estás bonita. Yo no sé estratégico, llévale un desayuno a la cama. Si no sabes hacerlo, cómpralo, llévaselo. Eso sí, madruga, lo compras bien temprano y lo pones en el plato. Eso no importa quién lo hizo. Lo importante es quién lo lleve y cómo lo lleve. Y tú verás que tendrás bendición. Porque, hermano, mira, el hombre por lo que ve y la mujer por lo que escucha. Por eso la mujer que se arregle para su esposo, bien bonita ya en la intimidad, porque él con eso se activa.
Y el esposo que se ponga pila, ve cómo le llena el oído antes que otro le llene. Hay esposos que nunca le dicen a su esposa que está bonita. Y esa pobre mujer escuchándole a todo el mundo, al tendero, al barrio, a todo el mundo que está bonita y el esposo no. ¿Usted cómo cree que se siente ella? Bien. Que otro se lo diga y no tú. Avíspate, dile tú. Es la tuya, es la que Dios te mandó. Y entiende que la mujer no tiene la misma cantidad de necesidades sexuales que tú. No la tiene porque Dios no la hizo así. El hombre está activo a los 30 días. La mujer en el periodo de ovulación, que es cuando, creo que el periodo es unos días, cuando el óvulo se está formando. Entonces uno ahí en internet dice, ¿cuándo es el periodo de ovulación de una mujer? Y ahí en internet te explica y ya tú sabes y ubicas tu día. Ese es tu día de máxima plenitud. Pero eso no quiere decir que un día diferente a ese no se puede. Sí se puede. Por eso la Biblia nos dice, mira lo que nos dice. 1 Corintios 7:5. Ahí nos dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo acuerdo. Y cuando sea por mutuo acuerdo, que sea para orar. Y que no sea por mucho tiempo, porque después eres tentado. Así dice la Biblia. Pero hay personas que se niegan el uno al otro. No, yo hoy no puedo, no quiero. ¿Eso qué mutuo acuerdo es? Mutuo acuerdo, ¿sabe qué es? Que el hombre que si necesita 30 veces, entonces reconsidere que sea 15. Y la mujer que solo necesita 1 o 2, entonces reconsidere subirla a las 15. Y entonces eso es un acuerdo justo, por decirlo así. Porque todo el mundo no tiene las mismas necesidades. Entonces al hombre le toca bajarse a la mitad y a la mujer le toca subir a la mitad. Y así es un carro que es balanceado. Pero ¿cómo es un carro, un automóvil con una llanta de un campero? ¿Cómo maneja? Sí, ¿cierto? Entonces ahí está el equilibrio. Pero ese equilibrio no puede llegarse nunca si tú tienes tabú para expresarte con tu pareja. Esos tabús te los puso el diablo, no Dios. Dios quiere que tú tengas total comunicación con tu esposo, con tu esposa. Y que no tengas reservas, sino que tú le comuniques todo lo que tengas que comunicarle. Eso es lo que Dios anhela, para que puedan ser plenos ambos. La delicadeza. Los caballeros deben acercarse a otros caballeros de más experiencia a que les expliquen cómo es esto de la intimidad. Porque hay hombres, hermanos, y usted cree, pero hay personas que en la noche de boda han mandado a la esposa al hospital porque no saben cómo era. Y no buscaron asesoría, porque fueron bruscos. Y claro, a una persona que la manden al hospital, ¿será que va a querer otra vez? Luego toca un proceso de capacitación, de sanidad de heridas, de un montón de cosas. Porque no estamos instruyendo a veces a los jóvenes, no le estamos enseñando. A veces creemos que la cátedra de educación sexual en el colegio basta y no basta. Cuando tú te vayas a casar, necesitas ir a un ginecólogo, a buscar una asesoría de un profesional que te explique ciertas cosas que a veces le da pena al papá o a la mamá cuando no tienen una buena comunicación con el hijo. Porque lo ideal sería que papá y mamá tuvieran buena comunicación con el hijo. Y estos temas no nos avergonzar hablar con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno allá, que a ti te da pena tocar este tema bajo la presencia de Dios y bajo la palabra de Dios, pero allá en el mundo hay una cantidad de perversidad que no le da pena tocarle todos los temas a tus hijos de la manera que no es. Entonces dejémonos tantas cosas que no nos sirven. La privacidad y la comodidad, hermano, el ambiente, eso es necesario por una buena intimidad. Hay parejas que hay 4 en un cuarto. Yo no sé cómo harán, pero eso no es bíblico, porque el pueblo de Israel tenía cada uno una tienda. ¿Sabe qué era? Que cada uno tenía su cuarto donde estaba. Y ahora hay cuartos donde a veces hay hasta 3 parejas en un mismo cuarto. Hay cuartos donde está el papá y la mamá y todo revuelto y no ponen ni una pared, ni un tabique, ni nada. Y la esposa no quiere, pero no quiere porque no tiene privacidad, no porque no lo quiera físicamente. Entonces el hombre tiene que ser avispado y no quedarse solamente así ahí. No, prospere. Dígale al Señor que lo prospere. ¿Cómo que Dios no va a dar para un cuarto y para un baño? Sí da. Pero a veces somos perezosos, hermano. Hay personas pidiendo la bendición de Dios parándose a las 10 de la mañana todos los días. ¿Qué bendición va a llegar así? No hacen la hoja de vida. No la llevan y la bendición. No, Dios no es alcahueta. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. ¿O no dice así la Biblia?
El que no quiera trabajar, que no coma. Imagínense, hermano. Y hay gente que no quiere trabajar. Hay otros que no pueden trabajar por la enfermedad. Pero hay unos que no quieren. Una persona que se acuesta todos los días tarde, sin necesidad, y se para todos los días a las 10, 11 de la mañana sin necesidad, no quiere trabajar. Y claro, como está en el Hotel Mama. Y después nos quejamos que nuestros hijos se nos están quedando solterones. ¿Y cómo con tanta alcahuetería no se van a quedar solterones? Si usted se para como mamá a hacer el desayunito, a la reina que se para a las 11 de la mañana. Pobre marido que se case con esa joven. Pobrecito. Porque es la princesa. Pero la Biblia no describe a la princesa, se dice virtuosa, no floja. Las verdaderas princesas son virtuosas. Las otras son un engaño. No acostumbres a tu hija así, a ser tan irresponsable que todo se lo haces. O a tu hijo, porque es mi niño, no va a pasar necesidad. Cuando tú te mueras va a pasar toditas. Porque si no lo enseñaste bien, la vida se lo va a cobrar por tu culpa. Hermanos, vamos a decirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude. Porque los hogares se están dañando. Y no es por falta de amor, sino por falta de formación. Este barco no se abandona por cualquier causa. Si no funciona, arréglalo. Porque cuando tú te casaste, todo funcionaba. Eso se llamaban 2 horas, 3 horas. Y se visitaban no sé cuántas horas. Y había gente que estaba teniendo funciones de esposo y de esposa antes de casarse. No permitas eso en tu casa. No lo permitas. No permitas que tu yerno, entonces tu hija tiene que cocinarle, tiene que darle y todo el tiempo ahí metido. No, señor. Que vaya y visite en un horario. Y que come en la casa de él. Hermano. Que si no tiene quien le lave, que mande a lavar. ¿Cuál pobrecito? Ay, pobrecito, la mamá de él no le lava, pobrecito, no le manda para la comida, yo lo adopto aquí. Y entonces después la pobrecita eres tú, criando un nieto. Terminando de criar al esposo de tu hija y terminando de criar a tu hija o a tu yerno. Porque fue pobrecito. No, pobrecito no. Si está a la altura de tu hija, bueno, él se gana la comida allá en otro lado y que vaya a tu casa a visitar en un horario. A veces por pobrecito, los dejan quedar hasta en la casa, no ponen límite. Hay mamás tan enseguecidas que mandan las hijas de visita allá, la ciudad del novio, porque él es buen partido. ¡Qué buen partido! Buen partido. Y la mandan allá, a la boca del lobo. Y la pobre jovencita cuando fracasa, hace una casquivana y no sé qué más. Y la casquivana era la mamá. Porque no tuvo visión para ver lo que tenía que ver. Y la juzgamos y todo el mundo le cae a veces en la iglesia y la echamos. Al que deberíamos de juzgarle de pronto era el papá o a la mamá. Hermanos, esto de criar no es un hobby. Yo sí me asusté cuando salí embarazada por eso. Porque yo comencé a leer y a leer y a leer. Y créame, criar, esto es como 20 posgrados y yo no sé cuántos doctorados. Esto sí que es tarea difícil. Esto sí que se necesita la dirección de Dios. Aquí varias veces yo sí me he rajado en el examen. Y me ha tocado ahí decirle al Señor que tenga misericordia y me ayude. Yo no sé qué te estará pasando a ti, si tú lo estás haciendo bien o mal. Pero yo me estoy agarrando del que sabe que es Cristo. Que me ayude. Porque mi esperanza y mi confianza está puesta en Él, no en mí, en Él. Porque aquí no hay sabio ni maestro, aquí todos somos necesitados de Él. Hermanos, tenemos que comenzar a romper con eso. A romper. Antes de casarse ya está viviendo el yerno ahí en la casa porque todos se lo damos. Y claro, él no quiere ir para allá a poner la mamá porque allá de pronto lo ponen a su oficio. O si se la ponen a ganar, pero en tu casa como es gratis, de ahí no quiere salir. Entonces, hermanos, no. Y a veces lo hacemos al revés.
el yerno que pague todo lo de nuestra hija. Entonces el yerno paga la universidad, el yerno paga la ropa, el yerno paga la comida, el yerno paga todo y paga todo y paga todo y paga todo. Y la pobre pelada, cuando se ve bien endeudada con ese yerno, entonces le suelta lo que no tenía que soltarle. Porque eso era para su esposo, no para el que le paga la universidad, para que le pague lo no sé qué, para que le pague. Eso que tenga que se lo pague el papá y la mamá. Y si el papá y la mamá no dan, entonces que la hija trabaje y se lo gane ella. Pero eso no es para que lo pague el novio. Hay regalos que no se pueden aceptar. Y si el novio lo quiere pagar y tiene cómo pagarlo, entonces que se casen. Que se casen y se la lleve de una vez. Y si se quieren, más rápido. Pero hermano, y el pecado no quiere salir. No, por la injusticia, porque la gente no está haciendo lo que le toca hacer. Hermano, eso no es así. Hay responsabilidades que son de papá y de mamá y de la persona, no del otro que llega. Y nosotros venimos y se la delegamos y después nos quejamos. Y pastor, y ore por mí. Y pastor, y yo no sé qué pasó. No hiciste lo que te tocaba hacer. Mire, ve, hay mujeres que no quieren trabajar, que no quieren hacer oficio, que no quieren hacer nada y se casan con un pobre. Y lo único que quieren es enmigajar la vida a ese pobre. ¿Para qué se casa? Si usted no quiere hacer nada, hay un secreto bien facilito. Pídale a Dios que se lo lleve, porque en el Seol nadie hace nada. Muérase. Facilito. No, hermano, da risa, pero es verdad. Los vivos tenemos que hacer. Sea hombre o sea mujer. Y hay gente que anda con el portafolio. No consigo trabajo a mi altura. Yo no he visto. Los necesitados tienen altura. Hermano, cuando usted tiene una necesidad, no tiene ninguna altura. Usted tiene necesidad. Y no hay trabajo que no esté a la altura de la necesidad. La gloria sea para el Señor. Qué pena ni qué pena, pena da pedir. Y eso, a veces la situación es tan difícil que de pronto toca pedir, pero para arrancar. Pero hay gente que pide todo el santo tiempo, nunca arrancan. Hermano, eso no es lógico en un hijo de Dios. Una persona que todo el tiempo está así, es que no conoce a su papá, que es Dios. Porque cuando yo tengo claro a quién tengo al frente, no tengo que pedirle nada a nadie, sino a Él. Y Él es amplio y suficiente para proveerme su bendición. Es que Él es grande, Él es bueno. Hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a reprender, vamos a decirle al Señor que hay poder en su nombre. Pero que nos defienda los hogares. Que nos ayude a formar hogares estables. Que nos ayude a sujetarnos. Porque no es fácil sujetarse, no es fácil, hermano. Es más fácil huir. Pero aunque sea más fácil huir, eso trae consecuencias muy feas. No condenemos a nuestros nietos, a nuestros hijos, a la carga de nuestra irresponsabilidad. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Porque Él es tan bueno que nos puede ayudar, que nos guarde. Vamos a decirle a un anciano que se dirige a este lugar, nos dirige en esta oración. Vamos a reprender las cadenas, vamos a romper cadenas esta mañana. Vamos a decirle al Señor que nos defienda los hogares, que nos permita casarnos en yugo igual, que nos permita ver con ojos de discernimiento. Vamos a pedirle al Señor que guarde a nuestros jóvenes, a nuestros solteros, de las personas disfrazadas, hermano. Que las desenmascare, que lo desenmascare, pero que no permita que un hijo de Él sea destruido por un dardo de Satanás. Vamos a reprender un anciano que quiera venir aquí. Yo no sé cuál anciano quiere venir a orar y a reprender para que el Señor nos guarde.